Planificamos ese viaje durante casi un año. No porque fuera complicado logísticamente, sino porque con Mariana así funcionábamos, con tiempo, con detalle, con la convicción compartida de que viajar bien requiere más preparación de la que la mayoría de la gente le dedica. Ella investigaba los lugares, yo investigaba las rutas y los presupuestos. Y en algún punto del proceso los dos nos juntábamos a armar el itinerario final con el placer tranquilo de dos personas que disfrutan tanto el plan como el viaje. Guatemala fue nuestra quinta aventura juntos. Habíamos hecho antes el norte de Argentina, el sur de Brasil, Bolivia y Perú en distintos momentos. Teníamos la dinámica del viaje armada, sabíamos cómo el otro reaccionaba al cansancio, al cambio de planes, a los momentos en que algo salía diferente de lo esperado. Éramos buenos compañeros de viaje, que es distinto a ser buena pareja, aunque generalmente las dos cosas van juntas. El lago Atitlán estaba en la lista desde antes de que Mariana y yo nos conociéramos. Uno de esos lugares que uno lleva años queriendo ver y que cuando finalmente llega tiene que hacer el esfuerzo de no comparar la realidad con la imagen mental que construyó durante el tiempo de espera. El lago no necesita esfuerzo, es de las pocas cosas que superan la expectativa. Rodeado de volcanes, con pueblos indígenas en cada orilla, con una luz al amanecer que hace que cualquier foto parezca editada aunque no lo esté. Llegamos en octubre, temporada baja, lo que significaba menos turistas y precios más razonables y la posibilidad de conseguir alojamiento en lugares que en temporada alta se reservan con meses de anticipación. El alojamiento que habíamos elegido era una cabaña privada en la orilla del lago, a unos 20 minutos en lancha del pueblo principal de San Pedro La Laguna. La habíamos encontrado en una plataforma de alquiler vacacional, con buenas reseñas, fotos que mostraban una terraza sobre el agua y una vista a los volcanes que justificaba el precio. La anfitriona se llamaba Sofía, era guatemalteca, vivía en la ciudad y administraba la propiedad de manera remota. Nos dejó las indicaciones de llegada por mensaje, con el código del candado de la puerta y el número del lanchero de confianza que nos cruzaría desde el muelle principal. Todo organizado, todo en orden. El primer día fue exactamente lo que esperábamos. El lago en la mañana temprano, el desayuno en la terraza, una caminata hasta el pueblo más cercano, vuelta en lancha al atardecer con el cielo naranja sobre los volcanes. Mariana sacó 200 fotos y yo saqué 30 y las mías eran mejores, que es una discusión que tenemos en cada viaje y que nunca se resuelve. La primera noche dormimos bien. La segunda también. La tercera noche fue distinta. Me desperté a las 2:15 sin razón aparente. No un ruido, no una pesadilla, simplemente me desperté con la conciencia completa y repentina de alguien que no va a poder volver a dormirse de inmediato. Me quedé quieto en la oscuridad, escuchando el agua afuera, el sonido del agua contra las piedras de la orilla que durante el día era reconfortante y que de noche tenía una textura diferente. Fue Mariana quien habló primero. En voz baja, sin moverse, como si llevara un rato despierta. Me dijo, ¿vos también lo estás escuchando? Le pregunté qué estaba escuchando. Me dijo que desde hacía un rato, afuera de la cabaña, había alguien caminando. Me incorporé y escuché. El sonido del lago, el viento entre los árboles que rodeaban la cabaña, y debajo de eso, sí, pasos. No sobre madera ni sobre piedra, sobre tierra húmeda, con el sonido amortiguado que tienen los pasos cuando el suelo absorbe parte del impacto. Lentos, regulares, sin apuro. El perímetro de la cabaña. Alguien caminaba alrededor de la cabaña. Me levanté con cuidado, fui a la ventana lateral y miré afuera. La noche era oscura, no había luna suficiente y las nubes tapaban las estrellas. La linterna del teléfono no llegaba más de 3 metros. No vi a nadie. Volví a la cama y escuché. Los pasos continuaron durante quizás 20 minutos más. Después se detuvieron.
A la mañana siguiente, con la luz del día y el café encima, lo que había parecido perturbador a las 2 de la mañana se fue acomodando en categorías más razonables. Un animal grande, quizás. Un vigilante nocturno de las propiedades vecinas. Alguien de los pueblos ribereños que tenía sus razones para caminar por esa orilla de noche. Mariana no lo acomodó tan fácilmente. Me dijo que no habían sido pasos de animal y que lo sabía porque los había escuchado durante media hora antes de despertarme. Me dijo que tenían el ritmo de una persona que sabe exactamente el perímetro que está recorriendo y que lo recorre sin detenerse. Le escribí a Sofía, la anfitriona, con la mayor naturalidad posible. Le pregunté si había vigilancia nocturna en la propiedad o en las propiedades vecinas, que habíamos escuchado ruido de pasos de noche. Sofía tardó 4 horas en responder. Cuando respondió, lo hizo con una escuetez que en el contexto de las conversaciones anteriores, que habían sido más fluidas, resultaba llamativa. Me dijo que no había vigilancia nocturna. Que quizás habían sido animales del lago. Que esperaba que estuviéramos disfrutando la estadía. Nada más. Esa noche, la cuarta, me quedé despierto. No por miedo exactamente, por esa curiosidad que a veces es más fuerte que el miedo. A la 1:30, los pasos volvieron. Esta vez abrí la puerta de la cabaña. La terraza sobre el lago estaba vacía. El camino de tierra que rodeaba la cabaña estaba vacío. El lago negro y quieto. Nada. Pero en el suelo húmedo del camino lateral, donde los pasos habían sonado con más claridad, había marcas. No huellas completas, presiones en el barro, espaciadas de manera regular, que podían ser huellas o podían ser otra cosa dependiendo de cuánta luz tenía uno para verlas. Las fotografié con el teléfono. Al día siguiente se las mandé a Sofía sin comentario. No respondió. Nos fuimos al día siguiente, un día antes de lo planeado. Mariana no me pidió explicación y yo no di ninguna. En el bus de vuelta a Antigua, mientras el lago se alejaba por la ventana, Mariana me tomó la mano y dijo que Guatemala era el más lindo de todos los viajes que habíamos hecho. Le dije que sí. No mencionamos las noches. Hay cosas que funcionan mejor como paisaje de fondo que como conversación. Y hay viajes que uno recuerda por lo que vio de día y trata de no recordar por lo que escuchó de noche. Este es uno de esos. La Ruta 40 Argentina es una de esas rutas que tienen mitología propia. Casi 5.000 kilómetros desde la Puna Jujeña hasta el extremo sur de la Patagonia, atravesando paisajes que van de la precordillera desértica a los lagos azules del sur. Encontramos que durante cientos de kilómetros no tienen servicio de celular, ni estación de servicio, ni ningún signo de que el mundo moderno se haya molestado en llegar. Mateo y yo la hicimos en 20 días, en noviembre de 2021, en una camioneta vieja que había sobrevivido a peores aventuras y que decidimos empujar hasta el límite en ese viaje. Mateo es mi mejor amigo desde los 15 años y aunque esto es técnicamente el relato de una pareja de viaje. Aclaro que nosotros dos somos esa clase de amistad que funciona como una pareja en todo lo que importa para un viaje largo, confianza, tolerancia mutua. Y la capacidad de estar callados juntos durante horas sin que el silencio sea incómodo. Lo que voy a contar ocurrió en el tramo entre Malargüe y Bardas Blancas, en la provincia de Mendoza, en una noche de noviembre con cielo despejado y temperatura que bajaba rápido después del atardecer. Habíamos planeado llegar a Malargüe antes de oscurecer, pero la ruta es la ruta y los tiempos en la 40 se estiran siempre más de lo previsto. Cuando el sol empezó a bajar ya habíamos decidido que íbamos a parar donde pudiéramos, que en ese tramo podía ser cualquier cosa. La señal apareció en un costado de la ruta cerca de las 8 de la noche. Una flecha de madera pintada, desteñida pero legible, que apuntaba hacia un camino de ripio y que decía simplemente, pueblo. Sin nombre.
Solo la palabra y la flecha. Mateo y yo nos miramos. Teníamos combustible para 200 kilómetros más y comida suficiente para no necesitar parar. Pero había algo en esa señal sin nombre que nos llamó de la misma manera que llaman los caminos que no aparecen en el GPS. Doblamos. El camino de ripio duró unos 4 kilómetros. Cuando terminó, apareció el pueblo. Era pequeño, una plaza central con una iglesia de adobe, 2 o 3 calles con casas bajas, un almacén con luz adentro que era el único comercio visible. No había nadie en la calle. No había autos estacionados. No había el tipo de actividad residual que tienen los pueblos chicos de noche, esa presencia difusa de gente adentro de las casas con las luces encendidas. Las casas tenían las luces apagadas. Todas. Solo el almacén. Entramos al almacén. Había un hombre detrás del mostrador de unos 60 años, con textura grande, cara curtida por el viento patagónico. Nos saludó con la brevedad de alguien que no recibe visitas seguido y que no sabe bien qué protocolo aplicar. Le pedimos algo para comer, cualquier cosa que tuviera. Sacó pan, fiambre, una lata de tomate. Lo pagamos. Le preguntamos si había algún lugar donde pudiéramos pasar la noche. Nos miró un momento antes de responder, como evaluando algo que no era nuestra confiabilidad sino otra cosa que no supe nombrar. Nos dijo que había una casa al final de la calle principal que tenía una habitación para viajeros. Que la señora que la manejaba se llamaba Doña Estela y que si golpeábamos fuerte ella atendía aunque fuera tarde. Le pregunté cómo se llamaba el pueblo. Me miró de una manera que tardé en leer y que cuando leí no me gustó. Me dijo un nombre que no voy a repetir acá porque no estoy seguro de haberlo escuchado bien y porque cada vez que intento recordarlo con precisión la memoria me da una versión ligeramente distinta. Fuimos a la casa de Doña Estela. Era una mujer de 70 y tantos años, pequeña, que abrió la puerta sin sorpresa de ningún tipo como si hubiera estado esperando. Nos mostró una habitación con 2 camas, un baño compartido, una ventana que daba a la plaza central. Pagamos lo que nos pidió, que era menos de lo que hubiéramos pagado en cualquier lugar con conexión a internet. Nos fuimos a dormir. A medianoche me desperté. La habitación estaba en silencio. Miré por la ventana hacia la plaza. La plaza no estaba vacía. Había personas. No muchas, quizás 10 o 12 figuras distribuidas en distintos puntos de la plaza, quietas, de pie. No hablaban, no se movían, no interactuaban entre sí. Estaban simplemente paradas en la oscuridad de la plaza, algunas mirando hacia la iglesia, algunas mirando hacia las calles que salían de la plaza, 1 o 2 mirando hacia donde yo estaba. Las miré durante un tiempo que no sé calcular. Después desperté a Mateo. Mateo miró por la ventana. Estuvo callado un momento. Después dijo en voz muy baja que cerrara la ventana con el pestillo y que nos quedáramos adentro hasta la mañana. Hice lo que dijo. Ninguno de los dos durmió más esa noche. A las 7 de la mañana, con la primera luz, miré por la ventana. La plaza estaba vacía. Recogimos las cosas sin desayunar, dejamos un billete doblado en la puerta de Doña Estela que estaba cerrada, y volvimos a la camioneta. El pueblo seguía sin señales de vida diurna, las casas con las puertas cerradas, las calles vacías, el almacén con el cartel de cerrado aunque fueran las 7 de la mañana. En la camioneta, de vuelta al ripio hacia la 40, ninguno de los dos habló durante los 4 kilómetros hasta la ruta principal. Cuando llegamos al asfalto y Mateo puso la primera velocidad para retomar hacia el sur, le pregunté si había visto lo mismo que yo. Me dijo que sí. Le pregunté qué creía que era. Me dijo que no lo sabía. Que había una explicación para casi todo y que él era de los que buscaban explicaciones. Pero que esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, no tenía ganas de buscarla. Intenté ubicar el pueblo en el GPS cuando recuperamos señal.
Busqué el nombre que el hombre del almacén nos había dicho, en todas las variantes que recordaba. No apareció nada. Busqué en Google Maps el tramo de ruta donde habíamos doblado, el camino de ripio, la distancia. El mapa mostraba campo abierto. Sin pueblo, sin camino secundario, sin ninguna señal de que hubiera algo ahí. Le mandé las fotos que había sacado con el teléfono a un amigo que es geógrafo y que conoce bien la zona de Malargüe. Le pregunté si reconocía el lugar. Me respondió al día siguiente. Me dijo que las fotos eran de un pueblo que había existido en esa zona hasta los años 90. Cuando la mayoría de los habitantes habían migrado a Malargüe por trabajo y las pocas familias que quedaban habían terminado de irse con una inundación que había dañado las estructuras. Me dijo que el pueblo llevaba más de 20 años oficialmente abandonado. Le dije que habíamos dormido ahí la noche anterior. No respondió ese mensaje. Terminamos la ruta 10 días después, llegamos al sur, y el viaje fue extraordinario como siempre lo es. Pero hay una noche de ese viaje que Mateo y yo no mencionamos cuando contamos la experiencia a otros. No porque no sea parte del viaje, sino porque es la parte que pertenece solo a nosotros. Y a las 10 o 12 figuras en la plaza, que probablemente ya no esperan que nadie las cuente. Cartagena de Indias es una ciudad que sabe exactamente lo que es y que no necesita hacer ningún esfuerzo por parecerlo. Las murallas, los colores de las casas del centro histórico, el calor que no pide permiso, el mar Caribe a 2 cuadras de cualquier punto de la ciudad amurallada. Es uno de esos lugares que funcionan a cualquier hora, con cualquier luz, para cualquier tipo de viajero. Camila y yo llegamos en enero de 2023, 4 días de viaje de aniversario, sin agenda cargada y con la decisión explícita de no hacer turismo de checklist sino de simplemente estar. Camila es fotógrafa. No profesional, pero casi, tiene un ojo que yo nunca voy a tener y una relación con la cámara que hace que cada lugar donde estamos juntos quede documentado de una manera que no parece registro sino interpretación. Sus fotos de nuestros viajes anteriores las miro y veo algo que yo también viví pero desde un ángulo que ella encontró y que yo no hubiera encontrado solo. En Cartagena sacó, en 4 días, cerca de 800 fotos. Eso en ella es moderación. Lo que voy a contar tiene que ver con 32 de esas 800 fotos. Con una secuencia específica de imágenes tomadas la segunda noche del viaje, durante una caminata nocturna por el barrio de Getsemaní, el barrio más antiguo y más denso históricamente de la ciudad amurallada. Getsemaní de noche es distinto al Getsemaní de postal. Las calles son más angostas de lo que las fotos muestran, la luz de las farolas tiene una temperatura que convierte todo en algo entre sepia y dorado, y hay una densidad humana diferente a la del centro turístico. Es el barrio donde vive la gente, donde los abuelos sacan las sillas a la calle, donde los niños juegan tarde porque el calor del día no da tregua hasta después de las 9. Caminamos durante 2 horas. Yo llevaba una cerveza en la mano y Camila llevaba la cámara, que era básicamente la situación estándar de cualquier caminata nuestra en cualquier ciudad. En algún momento, en una calle secundaria que no tenía nombre visible en ninguna esquina, Camila se detuvo y empezó a fotografiar un mural. Era un mural grande, que ocupaba toda la pared lateral de una casa de 2 pisos, con figuras humanas pintadas en colores intensos que representaban, según entendí yo sin ninguna experiencia en arte urbano, algún aspecto de la historia del barrio. Camila lo fotografió desde distintos ángulos durante quizás 10 minutos. Esa noche, de vuelta en el hotel, mientras Camila revisaba las fotos en la cámara, se quedó quieta. Le pregunté qué pasaba. Me pasó la cámara. Las fotos del mural eran técnicamente buenas, como todo lo que Camila fotografía. El mural se veía con claridad, los colores intensos, los ángulos distintos que ella había elegido. En las primeras 20 fotos de la secuencia, todo normal.
En la foto 21, en el extremo derecho del encuadre, en el borde de la imagen donde la pared del mural terminaba y empezaba el marco de una puerta, había una figura. No era parte del mural. Era una persona. Una mujer, de espaldas a la cámara, parada en el umbral de esa puerta. Ropa oscura, pelo largo, una postura quieta de alguien que está mirando hacia adentro de la puerta o que está esperando algo. En la foto 22, la figura seguía ahí pero había girado levemente. No de frente, girada en un ángulo de quizás 45 grados, de manera que se veía el perfil pero no la cara completa. En la foto 23, la figura miraba directamente a la cámara. Las fotos habían sido sacadas en ráfaga, con menos de un segundo entre una y otra. Para que la figura hubiera girado de espaldas a mirando de frente en 3 fotos consecutivas, debería haber girado en menos de 2 segundos. Le pregunté a Camila si había visto a alguien mientras fotografiaba. Me dijo que no. Que había estado completamente enfocada en el mural y que si hubiera habido alguien en ese umbral lo hubiera notado. Miré las fotos anteriores y posteriores a esa secuencia de 3. En todas las demás, el umbral estaba vacío. Al día siguiente volvimos a esa calle. Encontramos el mural, que a la luz del día era igual de impresionante. El umbral de la puerta estaba ahí, era la entrada a una casa que desde afuera parecía habitada aunque la puerta estaba cerrada. No había ninguna señal particular en ella. Le pregunté a un hombre que estaba sentado en la vereda de enfrente, un vecino de edad avanzada que parecía llevar horas ahí, si sabía algo de la casa. Nos miró con la calma de alguien a quien no sorprende que los turistas hagan preguntas. Nos dijo que era una casa vieja, que había tenido varios dueños a lo largo del tiempo. Que hacía años no vivía nadie ahí. Que estaba cerrada. Le pregunté desde cuándo estaba cerrada. Me dijo que desde que él recordaba. Camila y yo nos miramos. Le agradecimos al hombre y nos fuimos. Las fotos las tiene Camila todavía en un disco externo. No las publicó en ninguna red. Me dijo que no porque fueran malas fotos, son técnicamente perfectas. Sino porque hay imágenes que cuando las publicas dejan de pertenecerte. Y esa mujer en el umbral, sea quien sea, merece más que convertirse en contenido. Eso dijo Camila. Yo no tengo nada que agregar. El altiplano boliviano es uno de los lugares más físicamente exigentes en los que he estado. No por la dificultad del terreno ni por las condiciones climáticas, aunque ambas son reales, sino por lo que le hace al cuerpo la altura. 4.000 metros sobre el nivel del mar es una abstracción hasta que la vivís. Entonces se convierte en dolores de cabeza que no responden a nada, en el esfuerzo físico de subir una escalera que en condiciones normales no generaría ningún pensamiento. En un sueño que es más profundo y más extraño que el sueño habitual. Viajé con Lucía en agosto de 2020. 2 semanas en Bolivia, comenzando en La Paz y terminando en el sur, en el desierto de Lípez. Era el primer viaje largo que hacíamos juntos después de 2 años de relación, ese viaje que en las parejas funciona como prueba real de compatibilidad porque el viaje largo no perdona nada. La pasamos bien. Lucía y yo somos suficientemente distintos como para que el viaje sea interesante y suficientemente parecidos como para que las diferencias no generen conflicto. Ella quiere ver todo, yo quiero entender lo que veo. Ella camina más rápido, yo paro más seguido. Funcionamos. Lo que no funcionó bien fue la noche del 6º día. Estábamos en un pueblo del altiplano del que no voy a dar el nombre porque lo que voy a contar involucra a personas de esa comunidad y no quiero que ningún curioso aparezca a molestar. Era un pueblo pequeño, de casas de adobe, a una altitud que Lucía calculó en 4.300 metros y que el GPS del teléfono confirmó. Habíamos llegado ahí siguiendo una recomendación de un hostal de Oruro.
Nos dijeron que era uno de los pueblos menos visitados de esa zona del altiplano y que tenía una celebración tradicional esa semana que valía la pena ver. La celebración era real y era extraordinaria. Una procesión nocturna con música de sicuris, con trajes que mezclaban el catolicismo colonial con iconografía que venía de mucho antes, con esa solemnidad que tienen los rituales cuando son genuinos y no están hechos para los ojos de nadie ajeno. Nos dejaron observar desde el borde, con discreción. Fue uno de los momentos más significativos del viaje. El problema empezó después, cuando la procesión terminó y volvimos al cuarto que habíamos conseguido en la casa de una familia local. A las 2 de la mañana, Lucía me despertó. Me dijo que no podía moverse. No lo dijo con alarma. Lo dijo con una calma que en ese momento me pareció más perturbadora que si lo hubiera dicho con miedo. Una calma de alguien que describe un hecho concreto y que está esperando que el otro procese la información. Me incorporé. Encendí la lámpara de la mesita. Lucía estaba acostada boca arriba, con los ojos abiertos, mirando el techo. Le pregunté qué quería decir con que no podía moverse. Me dijo que sus brazos y sus piernas no respondían. Que podía sentirlos, no estaban dormidos, no había parestesia. Simplemente no obedecían cuando ella intentaba moverlos. Lo primero que pensé fue altura. La parálisis del sueño es más frecuente en condiciones de hipoxia. En altitudes elevadas el sistema nervioso hace cosas que a nivel del mar no hace. Lo había leído en algún momento y lo recordé con la urgencia de alguien que necesita una explicación racional. Le pregunté si podía hablar con normalidad. Me dijo que sí. Le pedí que siguiera hablándome, que no dejara de hablar. Le masajeé los brazos, después las piernas, con la presión y el ritmo que recuerdo de un curso de primeros auxilios que había hecho años atrás. Hablaba mientras lo hacía, preguntándole cosas, manteniéndola en conversación. A los 15 minutos de trabajo, Lucía dijo que sentía los dedos de la mano derecha. Después la mano completa. Después el brazo. El proceso de recuperación fue gradual y completo. A los 40 minutos podía mover todo el cuerpo con normalidad. Se sentó en la cama. Tomó agua. Dijo que se sentía bien. Le pregunté si le había pasado antes algo similar. Me dijo que no, nunca. Estuvimos despiertos hasta el amanecer. No por miedo, por la precaución de alguien que no quiere que el otro se duerma solo después de un episodio así. A la mañana siguiente le conté a la señora de la casa, que nos traía el desayuno, lo que había pasado con Lucía. La señora nos escuchó, miró a Lucía, y le hizo una pregunta que no esperábamos. Le preguntó si había mirado directamente hacia el interior de la procesión en algún momento de la noche. Lucía pensó un momento. Me miró. Me dijo que sí, que en un momento se había acercado más de lo que quizás debía para ver mejor los trajes. La señora sintió con la expresión de alguien que confirma algo que ya sospechaba. Nos explicó, con paciencia y sin dramatismo, que la procesión que habíamos visto no era un evento público en el sentido de un espectáculo para observadores. Era un ritual de la comunidad, con reglas no escritas que los miembros de la comunidad conocían y que los visitantes no conocían porque nadie se las había explicado. Una de esas reglas era que los observadores externos debían mantener una distancia y una postura específica, de costado, sin mirar directamente al centro del ritual, sin que la mirada cruzara las imágenes sagradas que llevaban en la procesión. No era una regla de exclusión ni de hostilidad, era una regla de protección. Nos explicó que ciertas imágenes en ese contexto, en esa hora, después de ese tipo de preparación ritual, tenían una carga que la gente de afuera no estaba preparada para recibir. Que no era intención hacer daño, era simplemente que el cuerpo de alguien no acostumbrado no sabía cómo procesar lo que recibía. Le pregunté si lo que le había pasado a Lucía tenía remedio, si había algo que hacer.
Nos dijo que lo que Lucía había experimentado era temporal y que ya estaba pasando. Que solo necesitaba descansar ese día y no exponerse a ningún ritual similar sin la preparación adecuada. Lucía pasó el día en cama. Al día siguiente estaba perfectamente bien. No cuento esto como una historia de brujería ni de maldición. Lo cuento como lo que fue, la experiencia de dos personas que entraron sin saber en un territorio que tiene sus propias reglas y que esas reglas tienen consecuencias reales aunque no las entiendas. Bolivia nos enseñó muchas cosas en esas 2 semanas. La más importante fue esta, que hay lugares y momentos que no son para cualquiera. Que el respeto no es solo una actitud, es una condición de entrada. Y que cuando no la cumplís, aunque sea por ignorancia, el lugar lo sabe. Hay una regla no escrita entre los mochileros que hacen la ruta sudamericana y que en algún momento incluye Perú, que Machu Picchu siempre decepciona o siempre supera. Y que la diferencia entre las dos cosas no tiene nada que ver con el lugar en sí sino con cómo uno llega. Si llegas después de 2 semanas en Lima y Cusco con el tiempo suficiente para que la altitud deje de ser un problema, con la ropa correcta, con el amanecer y no con el mediodía, el lugar hace lo que tiene que hacer. Si llegas apurado, cansado, con el grupo equivocado o sin grupos de ningún tipo, puede ser perfectamente hermoso y perfectamente indiferente al mismo tiempo. Rodrigo y yo llegamos bien. Habíamos pasado 4 días en Cusco aclimatándonos, habíamos subido en tren nocturno a Aguascalientes, habíamos reservado la entrada de las 6 de la mañana que te deja en el lugar antes de que lleguen los grupos grandes. Era nuestro 10º día de un viaje de 3 semanas por Perú y Bolivia, y habíamos aprendido a tomarnos el tiempo que los lugares requerían en vez del tiempo que el itinerario asignaba. Rodrigo es mi hermano menor. Tiene 26 años, estudia arquitectura, y su manera de mirar los lugares tiene esa particularidad de alguien entrenado para ver estructura. Siempre está buscando la lógica de cómo algo fue construido y por qué fue construido así. En Machu Picchu eso lo hacía un compañero extraordinario porque veía cosas que yo no veía. La primera hora fue exactamente lo que esperábamos. La ciudadela emergiendo de la niebla del amanecer, las terrazas agrícolas escalonadas, la vista hacia el Huayna Picchu. Rodrigo sacó fotos de detalles que la mayoría de los turistas pasan sin ver, las juntas de las piedras, el ángulo de las ventanas trapezoidales. La manera en que el agua de lluvia era dirigida por canales que tienen 500 años y que siguen funcionando. El guía que nos habían asignado en la entrada se llamaba Marco. 50 y tantos años, cusqueño de toda la vida. Con el conocimiento profundo y la paciencia infinita de alguien que ha contado la misma historia miles de veces y que cada vez la cuenta como si fuera la primera porque el lugar lo merece. En algún momento de la mañana, mientras Marco nos explicaba la función del Intihuatana, la piedra ritual que se usaba para las observaciones astronómicas, Rodrigo le preguntó algo que yo no hubiera preguntado. Le preguntó qué parte del complejo era la que los guías preferían no visitar. Marco lo miró un momento con una expresión que mezcló la evaluación con algo que tardé en identificar como alivio. Como si la pregunta fuera una que esperaba que alguien hiciera algún día. Marco no respondió de inmediato. Terminó la explicación del Intihuatana, esperó a que el grupo de turistas que pasaba a nuestro lado se alejara lo suficiente y después nos llevó aparte, hacia un sector del complejo que estaba menos transitado. Nos dijo que había una parte del complejo que los guías conocían como el sector de las habitaciones del sacerdote. Era un área de acceso permitido pero que los guías experimentados evitaban incluir en los recorridos regulares. No por ninguna prohibición oficial, por algo que él describió como acuerdo tácito entre los que llevaban tiempo trabajando ahí. Nos llevó a verla. Era un conjunto de habitaciones de piedra en la parte más alta del complejo, alejadas de los circuitos principales, con menos restauración que el resto del lugar.
Las paredes eran más oscuras, la vegetación que crecía entre las piedras era más densa, y había algo en la proporción de las habitaciones que era diferente al resto de la arquitectura que habíamos visto, más angostas, más bajas, con las aberturas orientadas de una manera que Marco explicó que los arqueólogos habían determinado que no era casual sino deliberada. Orientadas de manera que nunca recibieran luz solar directa. Rodrigo preguntó cuál era la función de ese sector según la investigación arqueológica. Marco dijo que la hipótesis más aceptada era que eran habitaciones de preparación para los rituales de mayor importancia. Que las personas que las habitaban antes de ciertos rituales pasaban periodos en oscuridad deliberada, sin contacto con el exterior. En un proceso que los cronistas españoles habían documentado de manera parcial y que la arqueología moderna todavía estaba tratando de reconstruir. Le pregunté por qué los guías lo evitaban. Marco se quedó callado un momento. Y nos contó esto. En los primeros años que llevaba trabajando en Machu Picchu, había tenido 2 turistas en distintos momentos que habían entrado a ese sector y que habían reaccionado de maneras que él no había visto en ninguna otra parte del complejo. No reacciones dramáticas, reacciones de desorientación severa, de pérdida de referencia temporal, de incapacidad súbita para recordar cómo habían llegado hasta ahí. En los 2 casos los síntomas habían desaparecido en minutos en cuanto salían del sector. En los 2 casos, cuando Marco les había preguntado qué habían sentido adentro, habían usado la misma palabra. Presencia. No una presencia aterradora. Una presencia enorme. Como estar en un cuarto muy pequeño con algo que no cabe en ese cuarto. Rodrigo entró al sector. Yo también. Marco se quedó en el umbral. Las habitaciones eran exactamente lo que él había descrito. Angostas, oscuras, con las paredes de piedra sin restaurar que tenían la textura de algo muy viejo y muy usado. El silencio adentro era distinto al silencio del resto del complejo, más denso, más quieto, como si el sonido se comportara de otra manera en ese espacio. Rodrigo caminó hasta el fondo de la primera habitación. Se quedó quieto con la mano apoyada en la pared. Lo observé durante unos segundos y vi en su postura algo que no era el Rodrigo que mira edificios y busca la lógica de la estructura, era una postura de alguien que está escuchando. Le pregunté en voz baja qué sentía. Tardó en responder. Cuando lo hizo, dijo, que esto no estaba vacío. No en el sentido de que hubiera alguien ahí en ese momento. En el sentido de que ese espacio había sido usado de una manera tan intensa y tan específica durante tanto tiempo que algo de eso permanecía. Como cuando entras al cuarto de alguien que murió hace mucho y la habitación todavía le pertenece, todavía huele a él, todavía tiene su temperatura. Salimos después de unos minutos. Marco nos estaba esperando. Le pregunté si él había entrado alguna vez. Me dijo que sí, una vez, al principio de su carrera, antes de entender por qué sus colegas más viejos lo evitaban. Le pregunté qué había sentido. Me dijo que lo mismo que le pasaba a sus turistas, desorientación, pérdida de referencia temporal. Que había estado adentro lo que le parecieron 10 minutos y que cuando salió habían pasado 45. Le pregunté si tenía una explicación. Me dijo que tenía varias y que ninguna era completamente satisfactoria. Que la más honesta que podía dar era esta, que hay lugares que fueron usados con tanta intensidad para propósitos que nosotros no terminamos de entender que algo de esa intensidad permanece. Que no es un fantasma, no es una maldición, no es nada que la religión o la ciencia nombre con comodidad. Es simplemente lo que queda cuando algo fue muy real durante mucho tiempo. Y que ese lugar, ese sector específico, había sido muy real durante más tiempo del que cualquiera de los 3 que estábamos parados ahí podía imaginar. Terminamos el recorrido. Bajamos a Aguascalientes para almorzar. Rodrigo estuvo callado durante el descenso, cosa rara en él. En el almuerzo, cuando ya el café y el sol habían normalizado las cosas, le pregunté qué había pensado de Machu Picchu.
Me dijo que era el edificio más honesto que había visto en su vida. Le pregunté qué quería decir. Me dijo que la mayoría de los edificios mienten un poco sobre para qué son. Que ese no mentía. Que era exactamente lo que era. Y que eso, cuando uno lo siente de verdad, da una mezcla de asombro y de algo que se parece mucho al miedo.